por estar aquí, por haberse reunido con Javier de Guadalajara, hermanos. El propósito de hoy, hermanos, no es una reunión más, no es una reunión como para festejar que esté el hermano enlazado, así nada más, sino el propósito de Dios es que Él quiere levantar pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. Quiere hacer que nosotros vengamos a madurez, vengamos a un mayor nivel con Dios, vengamos a profundidad, vengamos a servicio. Dios quiere usarte, Dios quiere tomar tu vida y usarte para su gloria. Y por eso estamos aquí hoy, por eso vamos a escuchar la palabra. Entonces, pon atención, abre tus oídos, abre tu corazón y agarra lo que puedas, porque son herramientas, vas a escuchar cosas que son herramientas para tu vida, para que seas utilizado, para que seas usado por Dios. Amén. Amén. Aleluya. Qué gusto verlos otra vez. Los vi a varios de ustedes en la convención y gracias a Dios que podemos tener estos tiempos de edificación personal. Dios está haciendo una obra muy grande, muy poderosa en todo su pueblo, en todo el universo. Y hermanos, estamos realmente privilegiados de poder estar en su presencia y de poder conocer su voluntad y de hacer las cosas conforme a lo que Él quiere. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Voy a leer el versículo 22. Del versículo 22 al versículo 33, Efesios capítulo 5. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué preciosa es la palabra de Dios. Amén. Este pasaje está tan bueno que nos permite meditar en lo que dice. Y ya casi con la lectura decimos, ya tenemos suficiente para meditar el día de hoy. Algo que es muy sobresaliente en la palabra de Dios es cómo tiene vida y nos ministra vida cada vez que nosotros nos acercamos a ella. Y algo que es muy importante es poder ver cómo el Señor Jesucristo desde el mero principio dijo: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Él dijo personalmente: yo edificaré mi iglesia. ¿Y sabes qué? Él no ha cambiado de opinión. Él no quiere que nosotros edifiquemos su iglesia. Él no quiere que un ministro edifique su iglesia. Él no quiere que un grupo de ministros edifique su iglesia. Él no quiere que los hermanos edifiquen su iglesia.
dijo: yo edificaré mi iglesia. Y hermanos, este tiene un sentido muy profundo en nuestros corazones, porque es el Señor Jesucristo el que va a edificar su iglesia. Y ahorita que leímos este pasaje de Efesios capítulo 5, es muy importante que nos demos cuenta cómo es que Cristo edifica su iglesia. Aquí está desglosado de una manera muy preciosa, haciendo una comparación entre el matrimonio de un hombre y una mujer cristianos y el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Cada punto que el apóstol Pablo toca aquí para enseñar a la iglesia acerca del matrimonio lo está refiriendo directamente a la manera en que Cristo edifica su iglesia. O sea, el patrón, el modelo que debemos de seguir es ver cómo Cristo edifica su iglesia. Él mismo edifica su iglesia, y entonces de ahí Pablo desprende la enseñanza hacia los matrimonios. Entonces vamos a ver de una manera más específica, más detallada, cómo es que Cristo edifica su iglesia, y vamos a ver que Él es el que hace la obra. Nos vamos a dar cuenta que Él es el que está haciendo todas las cosas para que su iglesia surja, y para que su iglesia surja como su esposa gloriosa, como alguien que va a hacer una obra maestra de parte de Dios, de parte del mismo Señor Jesucristo, porque Él está preparando a su iglesia para casarse con ella. Entonces, primeramente dice: esposas, sométanse a sus esposos, así como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo primero que nosotros vemos aquí es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese es el punto donde inicia toda la obra de Cristo para que Él edifique su iglesia, Él siendo la cabeza. Cuando Cristo no es la cabeza de una iglesia, sino es un hombre, es una situación de organización, son una serie de leyes o cosas que algunos han definido, esa iglesia no va a poder ser la iglesia de Cristo. Para que alguna iglesia diga la iglesia es de Cristo, debe de tener al Señor Jesucristo como su única cabeza. Él es el que es la cabeza de la iglesia. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo es la cabeza de la iglesia? La cabeza, hermanos, obviamente nos habla de autoridad, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que alguien está a la cabeza de algo, decimos es la autoridad. Y la palabra de Dios misma nos enseña que Dios, la cabeza de Cristo, la autoridad de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón, o sea, la autoridad de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, es la autoridad de la mujer. Entonces, el primer principio que nosotros tenemos que ver en nuestras iglesias, y recuerden que las iglesias no es el grupo o el montón de gente, sino es cada miembro en particular que debe de estar conectado con la cabeza. Nosotros creemos que es labor de cada miembro, es privilegio de cada miembro de la iglesia, así sea un recién nacido en Cristo como uno que ya lleva muchos años en el ministerio, debe de estar conectado a la cabeza, y la iglesia debe de someterse al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la labor de la cabeza? Bueno, si alguien me puede ayudar a leer Efesios 4, versículos del 15 al 17. Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues... Hasta ahí. Gracias. Entonces, démonos cuenta, así como nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo está conectado a la cabeza, ¿sí? Si yo quiero mover mi dedo gordo del pie derecho, mi cabeza de mano así, y aunque ustedes no me ven, yo estoy moviendo el dedo gordo de mi pie derecho.
¿Por qué? Porque la cabeza es la que manda. Pero no solamente la cabeza manda al cuello, y el cuello manda al pecho, etcétera, etcétera, sino que cada miembro del cuerpo está conectado a la cabeza. Y dice que de esa manera, a medida que cada parte, cada coyuntura, cada miembro del cuerpo está recibiendo de la cabeza, se está edificando en amor. Entonces aquí vamos a encontrar algo muy importante. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a someternos al señorío de Cristo en nuestras vidas. No es solamente la labor de los líderes de la iglesia estar sometidos al señorío de Cristo, sino que cada miembro, tu hermano, tu hermana que me estás oyendo, aún los más pequeños, los más jóvenes, tienen que aprender un principio súper básico en la vida cristiana. Cristo es el Señor. Y el Señor es la autoridad en mi vida. Y yo tengo que recibir su autoridad, me guste o no me guste, pero yo tengo que hacer esta acción que dice la palabra de Dios. Las mujeres estén sometidas o sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta o sometida a Cristo. Una iglesia que está sujeta, o sea, un cuerpo de Cristo que está sujeto a la cabeza, una iglesia donde todos están obedeciendo al señorío del Señor Jesucristo, va a ir recibiendo de la cabeza aquellas direcciones, instrucciones, pero vemos un detalle más aquí, son instrucciones de amor. Dice, siendo edificados en amor. Entonces, el señorío de Cristo, mientras más tú te sometes a Él, vas a encontrar una cosa muy preciosa, que es contraria a lo que el mundo piensa. El señorío de Cristo es un señorío de amor. Cada vez que más te sometas a Él y le digas, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, vas a encontrar, ay, cuánto me ama el Señor. Cuánto cuidado tiene de mi vida. Uno piensa que someterse al señorío de Cristo es algo difícil, me va a pedir cosas que yo no quiero hacer, va a ir en contra de mis deseos. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque en nosotros hay una naturaleza rebelde. Pero cuando nosotros nos rendimos al Señor, reconocemos que Él es nuestra cabeza y que de su autoridad vamos a estar recibiendo esa edificación de amor. ¿Sabes cómo se va a notar que Cristo es la cabeza? Como dice aquí este versículo que acabamos de leer, cada uno va a ir ayudándose mutuamente para irse edificando en amor. Una señal muy clara de que una iglesia está sometida a la autoridad de Cristo y está recibiendo de Cristo su señorío de amor, es que entre todos empezamos a tener una iniciativa y empezamos a ayudarnos mutuamente para irnos edificando cada miembro en amor. Y vemos entonces ahí lo precioso de tener a Cristo como nuestra cabeza, que Él es nuestra autoridad, Él nos llena de amor a través de que nosotros nos sometemos y nosotros hacemos su voluntad, y entonces nos empezamos todos a ir edificando en amor. ¿Qué piensan de esta iglesia? ¿Tiene Cristo la cabeza? Amén. Yo vengo 1 o 2 veces al año, yo no puedo decir, a menos que el Espíritu me revele. ¿Quién quiere decir algo? Nadie quiere decir nada. Bueno, se los dejo tarea. ¿Sí? Vea, cada uno de ustedes tiene que analizar. ¿Es Cristo mi Señor? ¿Estoy sometido a su autoridad en mi vida? ¿Le obedezco en lo que Él me dice? Cuando lo hago así, entonces el resultado va a ser este, porque donde Cristo es la cabeza, el cuerpo va creciendo, edificándose a través de todas las coyunturas y todos los miembros edificándose en amor. Qué precioso es, ¿verdad? La iglesia no es venir un rato al culto, 1 hora, 2 horas, 3 horas, en fin, lo que sea, y salir y irse. Eso no es la iglesia. La iglesia es irse edificando los unos a los otros en amor. Y eso pasa cuando Cristo es la cabeza. No la cabeza del lugar o solamente lo honramos cuando alabamos aquí, sino en donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ahí Cristo es la cabeza. Y Él nos lleva a esa actitud de ayudar a los demás
y de poder hacer las cosas para el Señor. Si se puede Amén. entonces hablar. ¿Sí? Bueno, yo personalmente tuve una experiencia hermosa con la iglesia. Necesitaba yo ahora para la convención un equipo más para estar con los niños, porque ya no teníamos otra iglesia que pudiera participar en ese momento. Y a mí, en una hora, dije yo, Dios me puso quienes, les hablé y en una hora tenía el equipo. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia, por esta iglesia en particular, porque rápidamente tuve esa forma en una hora. Gloria a Dios. Es un excelente ejemplo. Porque si ellos no hubieran tenido el señorío de Cristo, la cabeza sobre sus vidas, dirían, ay, la hermana Gina, ay, otra. No, ¿verdad? No fue así. ¿Verdad que no? No fue así. No. Gloria a Dios. Entonces ahí se ve un ejemplo muy bueno, sí, bueno. Yo también, cuando me dijeron de lo del hospedaje, yo le dije, mira, si le digo a los hermanos, ya tienes tantas tardes. Yo ya los había comprometido. Estaba seguro de que ellos iban a contestar. Y después les dijeron que sí. Ah, qué bueno. No te quedaste nada más con la palabra, sino con el hecho. Sí, hermano. Yo también lo noté cuando en el momento de la alabanza, desde que nos dijeron que íbamos a participar, nos sometimos nuevamente a la dirección de Dios, y que Él nos guiara en ese momento de alabanza, y cuando estábamos en alabanza, pues dejamos que Dios se moviera en nosotros, que no fuéramos nosotros, sino Dios en ese momento de alabanza, y yo creo que un gran ejemplo de eso. De sometimiento al señorío de Cristo. O sea, es bien claro, ¿no? El ejemplo está ahí. Cuando estamos sometidos a Cristo, funcionamos como un cuerpo, porque Él es la cabeza. La cabeza no crea división, ¿verdad? La cabeza no dice, a ver, hermano, pégale a nada. Sino que la cabeza siempre está buscando armonía en todo su cuerpo, ¿no? Entonces, eso es un muy buen ejemplo. La segunda cosa que dice Efesios es que Él es su Salvador. Él es el Salvador de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Segunda cosa que dice, y Él es su Salvador. Hay una salvación que Cristo quiere que experimentemos. La palabra salvación puede ser entendida en tres palabras. Salvar a alguien, como cuando alguien se está ahogando, lo sacan del agua y lo salvan. Número 2 es poner en libertad, como alguien que está cautivo. Cuando estábamos cautivos del pecado, Cristo nos salvó. Esto es, nos puso en libertad del pecado, de Satanás, nos libró de la muerte. Y la tercera manera de entender la palabra salvación es preservar algo o guardar algo, ¿sí? O sea, cuando alguien está siendo atacado, lo guardamos, lo preservamos su vida a través de ponerlo en un lugar seguro. Entonces lo estamos poniendo a salvo, ¿sí? Entonces el Señor Jesús quiere obrar esas tres cosas en nosotros. Obviamente todos sabemos que ya tenemos la primera etapa de la salvación en nosotros, como hijos de Dios, ya aceptamos al Señor Jesucristo, ya nacimos de nuevo, ya somos una nueva criatura, justificados para siempre. Nada ni nadie nos puede quitar en ninguna manera ese regalo de Dios, pero hay una salvación que es una salvación diaria que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que se llama santificación. Y Dios quiere irnos librando en cada momento de cada tentación que hay en nuestras vidas. El Señor Jesús es nuestro Salvador y tenemos que tener esa confianza. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo no tengo la capacidad de yo mismo resistir las tentaciones en mi esfuerzo propio. ¿Por qué? Porque es una situación que tiene que venir de la salvación que Él me dio. Y así como Él me salvó de ir al infierno, me dio una vida eterna, me hizo una nueva criatura, asimismo Él es mi Salvador. Y yo tengo que confiar en Él sabiendo que Él cada día me va a librar, me va a poner en libertad de cualquier situación que hay en nosotros. Pablo describe la situación de querer
agradar a Dios y fallar en Romanos capítulo 7. Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no. Y lo malo que no quiero hacer, eso no. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de ser su salvador. Él estaba tratando de librarse él mismo de esas cosas que él no quería hacer. Y él estaba queriendo ser su propio salvador. Y por eso escribe en Romanos 8 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado o salvado de la ley del pecado y de la muerte. Uno nunca tiene capacidad de librarse o de salvarse a sí mismo. Y una prueba muy clara de que eso es cierto son las dietas. ¿Cuántos han querido hacer dietas y han fallado? ¿Y por qué fallamos cuando queremos hacer dieta? Porque nosotros queremos hacerla. Y le decimos a nuestra carne, no tortillas, no postres, no dulces, una semana. En el momento en que tú dices eso, tu carne dice, órale, a ver quién gana. ¿Y sabes quién gana? La carne. Porque la ley, cuando nosotros le ponemos una ley a nuestra carne nos va a demostrar que nuestra naturaleza no puede vencer las cosas del pecado. No es posible. Por eso necesitamos un Salvador. Y por eso dice la palabra de Dios que Cristo es nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En cada día de nuestras vidas, rendirnos al Señor. Decirle, Señor, tú líbrame. Tú sálvame. Tú déjame libre por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Líbrame de la ley del pecado y de la muerte. Y cada vez, hermanos, que nosotros nos rendimos más y reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, vamos a tener mucho más victoria. Las gentes que son más victoriosas son aquellos que experimentan la salvación de Dios. Y esto es una obra muy importante que el Señor Jesucristo está haciendo en la iglesia. Cuando uno llega a vencer ciertas cosas en su vida personal, que eran malos hábitos, y uno lo logra por esfuerzo propio, ¿sabes qué crea eso? Soberbia, porque uno dice, yo lo logré, yo sí puedo. Y entonces, ¿quién recibe la gloria? Yo, no el Señor. Pero cuando el Señor hace la obra en nosotros, Él recibe toda la gloria. Y Él es nuestro Salvador. Y es una cosa bien importante porque Cristo es el Salvador de su iglesia. Él está con su iglesia en cada situación que la iglesia encuentra. Aleluya. Luego en el versículo 25 de Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres o esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué otra cosa hace o ha hecho el Señor Jesucristo? Entregarse por su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Salvador de la iglesia y ahora Él es el que se entregó a sí mismo por su iglesia. Y esto, hermanos, es una demostración muy grande de amor. Dice, maridos, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido tiene que aprender esto de parte del Señor, que la mejor manera de amarla a ella es entregarse. Y Cristo se entregó de una manera completa por su esposa. Allí en Estados Unidos tienen un dicho, a lo mejor también aquí, que dice, esposa feliz, vida feliz. Happy wife, happy life. Happy Señor. Y uno dice, pues sí, ¿verdad? Qué bueno que la esposa esté contenta, porque si está contenta, todo el mundo está contento.
Pero lo que no saben es la otra parte, que lo que cuesta tener a una esposa contenta es que el marido muera a sí mismo por él, y entonces ella estará contenta. Eso no lo dice, pero lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Cristo para demostrarnos que nos ama? Se entrega por nosotros. Y hermanos, esa entrega por nosotros es una manera total. Y no solamente podemos decir, bueno, Cristo murió en la cruz hace 2000 años por mí. Qué bueno, qué glorioso, y eso es la fuente de todo lo demás. Pero aún hoy en día tenemos todos los beneficios de aquella cruz, de aquel sufrimiento del Señor Jesucristo. Y Él nos puede sanar, Él nos puede proveer, Él nos puede dar paz, Él nos puede dar consuelo. Y todo eso viene de la cruz. Y cada vez que nosotros tenemos alguna necesidad, podemos recordar algo. Cristo murió por mí. Y porque Cristo murió por mí, yo tengo una herencia de amor, una herencia que Él me dejó, que me da una provisión. Una provisión completa para cualquier necesidad. Entonces, ¿qué es lo que una iglesia tiene? Tenemos necesidades, hermanos. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos por lo menos una necesidad. Pero en su amor, Cristo se entregó por nosotros para satisfacer todas nuestras necesidades, para que no nos falte nada. Así como dice el Salmo 23. Aleluya. ¿Cómo dice? Nada me faltará. Aleluya. Eso es Cristo entregándose por nosotros, hermano. Entonces, una iglesia, que es la que Cristo está edificando, conoce ese amor de parte del Señor Jesucristo y sabe que puede venir al Señor Jesucristo en cualquier necesidad, en cualquier cosa que haya en su vida. Pueden decir, yo sé que Cristo se entregó por mí y Él me ama y Él tiene una provisión para mí. Amén. Bueno, luego dice, versículo 26, para santificarla, lavándola en el lavacro del agua por la palabra. ¿Quién hace esto? Cristo. Aquí dice que Él la santifica. Él santifica a su esposa. No dice que la esposa se santifica ella misma. Dice, Él santifica a su esposa, lavándola en el lavacro del agua por medio de la palabra. Esta palabra, o sea, cuando dice palabra, en el griego es rema. Y el griego rema nos indica que es una palabra para el momento. Es una palabra para tu vida actual, para lo que estás pasando. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú dices, ¿qué Dios sabía lo que yo iba a pasar hoy? ¿Qué Dios sabía lo que me iba a acontecer, las pruebas, los ataques, lo que me iba a pasar? Porque lees la Biblia y dices, Dios preparó este versículo para mí. ¿A quién le habló Dios hoy? ¿Eh? A ver, digan el versículo que Dios les dio. ¿Qué pasó? Dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como la da. Y bueno, dice como corrojera, y es cierto, si estamos en el Señor, ahora que estoy en la universidad y cuando estaba con la de la universidad, le dije, Señor, tú me estás poniendo todas las cosas en su lugar, y yo voy a estar tranquila porque yo estoy obedeciéndote a ti y estoy haciendo las cosas por ti, y todo lo demás tú me vas a ir dando los tiempos para ir terminando. Amén. Esa palabra es muy necesaria en estos tiempos de andar a la carrera por todos lados, ¿no? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Mañana me dio primera de Timoteo 2, 5, 6, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Amén. ¿Ahora? En la mañana mientras oraba el Señor me recordó de lo que dice en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muy bien, qué bonito que Dios nos hable, ¿no? Es una cosa que va a hacer un efecto de santificación. ¿Cómo lo hace? A través de limpiar nuestros pensamientos. La palabra de Dios, cuando es una palabra actual, cuando es una palabra rema, tiene el poder para ir limpiando nuestros pensamientos. Porque el diablo principalmente ataca con malos pensamientos. El arma principal del diablo es meter malos pensamientos. Y hay gente que está llena de malos pensamientos. Cualquier cosa que pasa, piensa mal. Se le adelanta un carro y ya piensa mal que lo van a secuestrar. Y el policía lo detiene un poquito y piensa que el policía está en su contra y no lo dejó pasar por algo. Y llega y el jefe está enojado y piensa que es por él. Y todo lo que pasa en el día, la gente piensa mal de las cosas, de las circunstancias. ¿Por qué? Porque no tiene una mente limpiada por la palabra de Dios. Pero cuando el Señor nos habla, esa palabra se queda en nosotros y esa palabra es la que nos santifica. ¿Cómo nos santifica? A través de limpiar nuestra mente, limpiar nuestros pensamientos. Una cosa que es muy importante hacer, hermanos y hermanas, es lo primero que hagas en la mañana, así apenas abriendo los ojos, y si necesitas lentes, ponte los lentes, pero lo primero que tiene que entrar en tu mente, la palabra de Dios. Y cuando tú haces eso, tú vas a empezar que día tras día hay un poder santificador. Y lo está haciendo como Cristo, hablándote directamente. Cada día, al empezar el día, que el Señor sea el primero que te hable y te deje unos pensamientos positivos en tu mente. Hay muchísima gente que lo primero que hace es ver el Facebook todas las mañanas y a ver quién me escribió y a ver qué pusieron y a ver qué mensajes tengo, y ya empiezan a ver toda esa cosa que hay ahí y ya van todos atribulados a trabajar y qué está pasando. Pero ¿para qué nos atormentamos? El Señor quiere santificar a su iglesia y Dios quiere santificarte a ti, porque tú eres la iglesia del Señor, y es importante que entendamos que Él nos santifica por el lavacro, o sea, por el lavamiento del agua, que es la palabra rema, la palabra de Dios viviente, que cada día Él nos quiere hablar y empezar el día con buenos pensamientos, empezar el día sabiendo que Él está con nosotros. Los versículos que mis hermanos compartieron son cosas muy preciosas, como ellos empiezan el día pensando en lo que el Señor les está hablando. Amén. Muy bien, luego el versículo 27 dice: para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Fíjate, el Señor también hace eso. No le dice a la esposa, tú ve y tú quítate las manchas y tú quítate las arrugas. Dice, Él se la va a presentar a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo es el único que tiene el poder para lograr que nosotros nos presentemos delante de Él perfectos, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo es eso? ¿Hay alguien aquí que nunca haya pecado? Y si alguien dice que nunca ha pecado, que es mentiroso, o sea que ya pecó. Y entonces, ¿cómo dice la Biblia que Cristo se va a presentar a sí mismo? Una iglesia gloriosa, que no tenga ninguna mancha, ninguna arruga, ni cosa semejante. O sea que por si alguien decía, bueno, tal vez aquí, no, nada. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una novia que tenga el vestido manchado o arrugado, ¿verdad que no?
se la pasan pero al detalle, checando que todo esté bien a la perfección. A mí, ahorita que hablabas de eso, cuando las mamás le tienen una mancha en la ropa del niño o de la ropa, le tallas para que se quite. Así yo creo que es Cristo con nosotros, nos talla a veces fuerte para quitarnos esas manchas y luego nos alza para quitarnos esas arrugas. Amén. Hay otro texto que dice en Judas 1:24: aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria, irreprensibles, con gozo cumplido. Entonces, Cristo es capaz de presentarnos delante de su gloria, irreprensibles, o una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas así. Pero otra vez la pregunta es, ¿quién lo va a lograr? No hay nadie que lo peque. ¿Sabes? La única manera que vemos en toda la palabra de Dios para poder borrar el pecado es la sangre de Cristo. No hay otra. La única manera que tiene la palabra de Dios para poder quitar el pecado, borrar el pecado, quitar las manchas y las arrugas de nuestra vida es la sangre de Cristo. No hay otra. No son mis buenas obras las que van a apagar o a quitar mis malas obras. Eso es religión. Lo que vale en este punto es cómo Cristo está dispuesto a que cada día su esposa venga a Él con sinceridad y confiese sus pecados y le diga: Señor, sé que fallé, pero yo vengo delante de ti y yo creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Y cuando lo hacemos en esa sinceridad, porque el Señor no pide que nosotros borremos nuestros pecados, porque no podemos, lo que el Señor sí quiere es sinceridad, es apertura, es decirle de una manera bien clara lo que hicimos, cómo lo ofendimos, y ¿sabes qué va a hacer Él? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que quita aquella maldad de nosotros, que es la que produce los pecados. Cuando tú vienes delante del Señor y de una manera honesta, sincera, confiesas. Y la palabra confesar significa decir lo mismo que otro está diciendo. Cuando tú confiesas, es que tú estás diciendo lo mismo que Dios dice acerca de tu pecado. Y si tú tuviste envidia, no trates de justificar tu pecado y decir: ay, es que pues fue un pequeño deseo, pero pues no, realmente envidia no es mucho, ¿no? O sea, si fue envidia, dile: Señor, perdóname porque tuve envidia. ¿Sí? Si tomaste algo que no era tuyo en la oficina, te lo llevaste a escondidas, Señor, pues que es una pila de compañía, tiene tantos. Eso se llama robar. El Señor, perdóname que robé. Y cuando tú lo confiesas así como lo dice la Biblia, tu alma recibe un pacto. Pero es la única manera en la cual la sangre de Cristo va a borrar esa mancha y va a planchar esa arruga en ti. La Biblia dice: si alguno mira a una mujer y la desea en su corazón, que adulteró con ella en su corazón. Y tú no puedes decir: bueno, pues, nada más se me fue loco tantito. Tienes que decir: adulteré. Oh, suena fuerte, pero eso es confesar. Mucha gente no sabe confesar sus pecados. Nada más dice: Señor, perdóname, tú sabes. Eso no es confesión. Si tú lees el Salmo 51 que escribió David, él confiesa sus pecados. Él los dice. Dice: líbrame de homicidio. Y cada cosa que él hizo, él la confesó. Y confesar es llamar al pecado de la manera que la Biblia lo tiene.
Y cuando lo hacemos así, entonces el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos lava, sino que también nos quita nuestras arrugas, ¿verdad? Así como decía Gina, bueno, la mamá le talla duro, le quitó la mancha, pero lo dejó súper arrugado, ¿no? También hay que plancharlo. Y el Señor Jesucristo hace todo. Lo que Él quiere de su esposa, lo que Él quiere de su iglesia, es sinceridad. ¿Sabes cuál fue una de las cosas que Cristo más aborreció cuando estuvo aquí en la tierra? La hipocresía. Él recibió a aquella mujer tomada en adulterio con testigos, la pusieron enfrente de Él, y el Señor le dijo a esa pecadora: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra mujer pecadora se acercó y le besaba los pies, le lavaba los pies con sus lágrimas, se los secaba con sus cabellos. Cristo no la pateó, Cristo no le dijo quítate, Cristo la recibió y le dijo: tus muchos pecados te son perdonados. Pero cuando Él veía venir a los escribas y a los fariseos, que les decían: sepulcros blanqueados, llenos de huesos podridos por dentro y por fuera muy blanquitos, muy santos. Eso Cristo lo aborrece. No podemos ser hipócritas delante de Dios. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Él puede perdonar. Él puede hacernos que nos presentemos delante de su gloria irreprensibles. ¿Por qué? Porque si ya tratamos ese asunto mientras estamos en esta vida, cuando lleguemos allá al cielo a presentarnos delante de Él como su esposa, Él va a decir: estás irreprensible. Lo que yo te podía haber reprendido, ya lo tratamos tú y yo en la tierra. Ya lo platicaste tú conmigo, ya me lo dijiste, yo ya te perdoné. Es asunto olvidado, es asunto pasado. Estás irreprensible. Irreprensible no es que nunca pequemos, porque nadie llega ahí, ni siquiera el mismo Pablo. El único que llegó al cielo sin pecado fue nuestro Señor Jesús. Pero fuera de Él no hay ninguno. Entonces, ¿cómo ser irreprensibles? ¿Cómo no tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante? A través de no ser hipócritas, sino ser sinceros, abiertos delante de Dios y confesar cuando fallamos. Hermanos, eso nos va a ir haciendo tratar los asuntos directamente con el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, porque Él es el que le va a perdonar sus pecados. Él es el que la va a hacer hermosa. Él es el que la va a hacer gloriosa. Luego dice, versículos 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Otra vez es Cristo edificando su iglesia. Y vean qué bonito es como todo lo hace Cristo. Desde ser la cabeza, ya vamos en el sexto punto. Cristo es aquel que la sustenta y la cuida. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Y hermanos, esto es algo muy precioso que tenemos de parte de Dios, porque a medida que nosotros vamos recibiendo el sustento y el cuidado del Señor Jesucristo, eso nos va transformando a ser como Él. Ese sustento, ese cuidado tan precioso, tan cercano que el Señor Jesucristo tiene para nosotros, es, hermanos, lo que nos hace ser transformados más y más. Cuando, por ejemplo, yo estuve allá en Monterrey dando clases en el curso intensivo, estuve allá una semana, luego me fui, regresé otra semana, ya se me estaba pegando el acento norteño. ¿Por qué? Porque había estado yo tratando con los norteños y de repente así como que se te pega con quien estás, ¿no?
Y así cuando existe esa relación tan íntima con el Señor Jesucristo, y Él te está sustentando cada día, Él te está guardando de todo mal, esa misma relación es la que te está a ti transformando. Esto nos habla de que nosotros tenemos que orar al Señor y echar nuestras cargas en Él. Esto es un ejercicio muy importante en nuestras vidas para ver cómo el Señor nos sustenta. Si nosotros no le echamos las cargas al Señor, pues Él no nos está sustentando. Hay tantos cristianos que están tan cargados en sus vidas y cada día se cargan más y cada día los problemas los abruman y no conocen al que sustenta sus vidas, que es el Señor Jesús. Hay tantas promesas, hermanos, tan hermosas, tan bonitas, que nos dicen cómo el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aún hasta la vejez y hasta las canas dice que nos sustenta. Y Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y Él dijo, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si echas sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. No dejará caído al justo. Y si nosotros echamos toda nuestra solicitud en Él, Él tiene cuidado de nosotros. Todo eso, hermanos, es el ejercicio de la oración. ¿Por qué vamos a orar? Porque necesitamos el sustento de Dios, porque necesitamos echar nuestras cargas en Él. Y eso, hermanos, es la manera en que Cristo nos va a llevar con éxito en toda nuestra vida. El Señor hoy nos habló y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y mi paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos, ese es el sustento del Señor. Tenemos que desarrollar esa confianza diaria en el Señor, que nos va a llevar a confiar más en Él y a conocerlo mejor y a ser transformados en ser cada día más y más como Cristo. Amén. Muy bien, y finalmente, versículos 31 y 32, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y cuál es lo último que va a hacer Cristo con nosotros, como su iglesia? Nos va a casar, se va a casar con nosotros. Él es el esposo, nosotros somos la esposa. Y dice algo bien interesante aquí. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y dice, este misterio es grande. Pero yo digo, dice Pablo, con respecto a Cristo y a la iglesia. Y sabes, para que Cristo consumara su obra en la iglesia, Él dejó a su padre y a su madre. Él dejó los cielos y Él se hizo hombre. Él dejó allá su gloria de Dios, su poder de Dios, su habitación de Dios, su relación con su Padre, y lo dejó para venirse a ser humano, un ser humano como tú y yo. En la cruz, Él se unió a su mujer, porque cuando Él estaba en la cruz, Él estaba dándolo todo por ella, y dice la palabra de Dios que por el gozo propuesto delante de Él, sufrió en la cruz. ¿Y cuál era ese gozo que estaba propuesto delante de Cristo? No el sufrimiento de la cruz, ni tampoco que su alma iba a ir al infierno, sino que por ese sacrificio Él iba a ganarse a su esposa. Y ahí en la cruz, hermanos, ahí es donde vemos que Cristo se une a su esposa. Y por eso cada persona que recibe al Señor Jesucristo viene a ser parte de la iglesia. Y entonces, a medida que esa persona continúa en el camino del Señor y en todas estas cosas que hemos visto, está uniéndose más y más a Cristo. Pero ¿sabes qué? Va a llegar el día en que vamos a ser arrebatados. Y si alguien está muerto, va a ser resucitado con un cuerpo glorioso para unirse con Cristo. Y allá en el cielo, la boda del Señor, nosotros vamos a venir a ser uno con Cristo.
Dice 1 Corintios 15 que en la resurrección primero es Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y finalmente todos vamos a llegar a estar en Dios. El privilegio de la esposa de Cristo es que va a venir a ser uno con el Señor Jesucristo. Vamos a tener un privilegio tan especial de que vamos a estar unidos de una manera eterna con el Señor Jesucristo. Es un misterio. Si me preguntan, hermano, ¿cómo va a ser eso? Tenemos que llegar allá para experimentar. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Serán los dos un solo cuerpo. Y nosotros vamos a ser uno con Cristo cuando lleguemos allá y estemos con Él por toda la eternidad. Hermanos, Cristo inicia la obra, Cristo continúa la obra, Cristo culmina la obra y va a ser algo muy precioso, muy glorioso. Una vez alguien me preguntó, y es yo con un pensamiento muy bueno para meditar. En el cielo no va a haber envidia, ¿verdad? En el cielo tampoco va a haber orgullo, ¿verdad que no? ¿Quién dice que sí? ¿No? Ni va a haber envidia, ni va a haber orgullo. La pregunta es, ¿y entonces qué chiste tiene tener galardones? Los que no los tienen, no tienen envidia. Y los que los tienen, no tienen orgullo. Pero ¿saben que sí hay? A los vencedores hay una capacidad de gozarse y de recibir la plenitud de Cristo que los no vencedores no van a tener. No es tanto la envidia, no es tanto el orgullo, es qué capacidad vamos a tener de disfrutar la presencia de Dios por toda la eternidad, si somos vencedores, si somos la esposa de Cristo, si hemos dejado que el Señor nos santifique y nos purifique. Esa capacidad de gozo, esa capacidad de recibir su amor, no la van a tener todos en el cielo. No es de envidia, no es de orgullo, no es de quién tiene más y quién tiene menos. Es de esa capacidad que la esposa de Cristo va a tener por toda la eternidad de gozarse con su Señor y de estar con Él para siempre. Amén. Bueno, vamos a estar de pie, hermanos, vamos a ver. Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás preparando una iglesia perfecta y gloriosa. Y nosotros queremos ser parte de esa iglesia, Señor. Esa iglesia universal que tú estás santificando, que tú estás limpiando, que le estás quitando toda mancha, toda arruga, toda cosa semejante, para que seamos santos y sin mancha. Señor, no queremos hacer la obra por nosotros mismos. Queremos, Señor, que tú lo hagas en nosotros. Y Padre, te pedimos que esta palabra que tú nos has dado hoy se vuelva realidad. Te doy gracias, Señor, porque hay ya bastantes partes de esto que están sucediendo en esta iglesia local, en este lugarcito, Señor, tal vez escondido a los ojos de muchos, tal vez en un rincón donde nadie nos ve. Pero, Señor, yo sé que tú te agradas de tu pueblo en este lugar, Señor, porque es un pueblo sencillo, que quiere hacer tu voluntad, que quiere ser tu esposa, parte de tu esposa, Señor. Y yo te pido, Señor, que todos nosotros podamos responder en cada paso, Señor, que hemos visto de cómo tú preparas a tu esposa, Señor, que así lo hagamos nosotros, Señor. Haz tú, Señor, tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, Señor, gracias. Amén, hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga.
hay té, hermanos, y galletas, así que vamos a compartir eso.